Coloca los números en los círculos de manera que la suma de los números de cada lado sea 9. Entonces tenemos un triángulo que tiene 6 círculos y a la par tenemos 6 números. Tenemos el 5, el 3, el 4, el 6, el 1 y el 2. Entonces, la idea, ¿cuál es aquí? Que ustedes vayan acomodando los números de tal forma que cada fila, es decir, esta fila sume 9, a la vez que esta fila sume 9 también y esta fila sume 9 también. Ustedes pueden irlos jugando. No pueden repetir un mismo número, sino estos 6 números son los que tienen que poner en los espacios. Y como les he dicho, el primero que tenga la respuesta me la comparte por WhatsApp y la primera respuesta correcta que reciba va a ser el ganador. Y bienvenido, Mateo. Qué bueno que andas. Muchas gracias. Gracias. Disculpe que vine tarde. ¿Me escucha? Sí, te escucho re bien. Te escuchamos re bien. Ah, me suspendo. Sí, como yo tengo micrófono. Profe, ¿qué decía respecto a lo que está, de lo que veo ahí en la pantalla? ¿Qué manda? ¿Qué fue lo que dijiste? Disculpa. ¿De qué se trata la figura que está ahí en la pantalla? Ok, voy a explicarlo otra vez. Perdón. Los que ya lo tienen claro, avancen con el ejercicio. Y es que como dice arriba, el reto es colocar los números en los círculos. ¿Qué círculos? Estos 6 círculos que están aquí en el triángulo. De manera que la suma de los números de cada lado sea 9. Entonces, por ejemplo, aquí tienes los 6 números que puedes usar. Tienes que poner 3 aquí y esos 3 números te tienen que sumar 9. Pero a la vez, esta fila te debe sumar 9 y esta te debe sumar 9. Entonces ahí tenemos un interesante reto. Eso es lo que creo que son cuadernos, ¿verdad? ¿Perdón? Eso es lo que tenemos en un cuaderno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me lo comparten resuelto por WhatsApp. Es médico, ¿verdad? Profe, ¿Sí? disculpa una pregunta. Dígame. Vamos, vamos, vamos a hacer en el cuaderno. Claro, claro. En el cuaderno o alguna hoja. Va. En un lugar que le puedan tomar foto. Va. Todos los números vamos a usar. Sí, esos Oh, 6 números. Entonces ustedes pueden ir probando, ponen los números de una forma. Si no les queda así, lo cambian por otro. Y la cosa es ir probando. De eso se trata. Pero no se tienen que repetir, ¿verdad? No, esos 6 números se tienen que poner una vez cada uno. Ok, gracias. Ajá.
Profe, no importa si va que así separado en números o tiene que ir punto así de 1, 2, 3, 4. Me preguntas si no importa el orden. Perdón, el orden de la cosa. Sí, no, no hay ningún orden que tenga que ser. Por eso ustedes pueden jugar con esos 6 números que tienen ahí. También para que no se vuelva muy largo, a partir de este momento les voy a dar 3 minutos exactos. Y si no lo logran resolver ahí, quedaría para después de clase. Entonces ahorita ya empiezo a contar. Profe, ¿Sí? ya se lo mandé la mía, pero no sé si es así. Ok, ahorita lo voy a revisar. Fíjate que lo único que veo es de que usaste algunos números que no están, ¿Cuál? por ejemplo, veo 2 números 9. Ujú. Entonces esos números no están. En vez de ese habría que probar con el 2 y el 1, que fueron los que no usaste. Acomódalo ahí Va. y mira cómo te queda. Va, gracias. O sea, hay que sumarlo todo. La idea es sumar cada fila. Por ejemplo, suman esta fila, luego suman Ujú. esta de acá. O Ajá, sea, si suman esta, les tienen que sumar 9, tomando de los números que están estos 3 números, ¿verdad? ajá, ajá, Luego, si toman estos 3 números, también les tienen que sumar 9. ajá. Si suman ¿Y la de estos abajo? 3, también. Ah, ya. Ah, sé que tenemos que sumar aparte de acciones entonces. Ujú. Yo pensé que solo era de acciones. Mm. 1 minuto queda ahorita. 6, 7, 8, 9. Seis, 3, 4, Ya lo tengo, profe, ahorita se lo envío. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es 5. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 4, 6, 7, 8, 9. Justo ahorita terminó el tiempo y vamos a revisar el de Verónica. 5, 4. Bueno, entonces ya pueden parar y les voy a mostrar la solución correcta, que quizá el orden variará, pero pues porque se puede como ir rotando, pero es la misma solución que nos ofrece Verónica, quien esta vez es la que va a tener la exoneración de la autoevaluación de esta semana. Ah, Y es esta. Vemos que en esta fila está el 1, el 6 y el 2, que suman 6 más 2 es 8, más 1, 9. En esta fila está el 2, el 4 y el 3. 2 más 4 es 6, más 3 es 9. Y en esta fila está el 5, el 3 y el 1. 5 más 3 es 8. Y si le sumamos 1, es 9, ¿verdad? Entonces,
felicitaciones a todos por ser parte del reto. A Verónica, quien esta vez obtuvo la respuesta. Motivarlos para que en la próxima clase igual se conecten y lo intenten, porque vamos a tener retos interesantes para poder ir como desempolvando, desempolvando ese razonamiento. O sea Perfecto. que esos retos son como para hacerlo de una manera más fácil, por decirlo así, para que no los perdamos en la casa, por ejemplo, o cómo las situaciones. Sí, ahí vamos a seguir con los retos entonces. Y vamos, primero quisiera preguntarles, voy a minimizar esto. ¿Cómo les fue con la semana 4? Si tienen alguna duda, de varios recibí sus autoevaluaciones, muy bien hechas, pero igual quisiera dar el espacio para que si tienen alguna duda esta semana, antes de avanzar con la semana 5, que es la que nos corresponde hoy. O así, ¿cuáles son los videos? ¿Hay dudas de la semana 4? No, profe. Ok. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, avanzamos. Es de que en esta, sí pueden ver bien la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Les recuerdo que yo tomo las presentaciones voy tomando como las partes que considero más importantes que están dentro de nuestro libro. Me guío de esa fuente para que todos vayamos según lo mismo. Entonces, aquí les comparto como lo más relevante. En su libro lo van a encontrar más extenso y lo pueden tener ahí para ir viendo las semanas. Como les decía, estamos en la semana 5, que estamos viendo, aquí me confundí en números, la 5, que son los polígonos regulares. Que si la quieren buscar dentro de las páginas. ¿Qué significa poligonio? Creo que perdón que sea tan voz. ¿Qué significa? Ajá. ¿Qué cosa? Regulares. Regulares. Ajá. Los polígonos son los que... Ah, polígonos. Ajá. Ok, ahorita vamos a ver eso. Solo para que si quieren, la semana 5 empieza en la página 51. Ya lo vi. Ya lo tengo, perdón. Entonces, ahí la pueden ir viendo. Yo también les comparto por aquí lo más importante. Avanzamos, pues. Y Mateo muy bien nos preguntaba, y la pregunta queda muy bien para hacer un recordatorio. Y vamos a leer este recuadro anaranjado que dice: un polígono es una figura y tiene 3 características. Primero, es una figura plana. Entonces, ¿qué significa que es plana? Que la podemos poner sobre una hoja. Ah, ya. Entonces, es una figura plana, cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque sus líneas en el punto donde empiezan, terminan. Entonces, por ejemplo, un cuadrado es una figura cerrada, porque donde empiezan las líneas, terminan, ¿verdad? En cambio, si estuviéramos viendo una figura, por ejemplo, así, que no se cierra, que no se topan las puntas, eso no es un polígono, porque no es cerrado. Y finalmente, dice que está formado por líneas rectas. Entonces, son las rectas las que lo conforman. Seguimos. Y ahí es una aclaración de lo que les explicaba. Dice, decimos que es cerrada porque todas las líneas están conectadas. Y es de que los polígonos pueden ser regulares o irregulares. Entonces, ya teniendo claro que es un polígono, en esta semana vamos a estudiar a los polígonos regulares. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Dice, cuando son regulares, todos los lados tienen la misma longitud. ¿Qué es longitud? Su largo, ¿verdad? Todos los lados tienen la misma longitud y todos los ángulos interiores son de la misma medida.
Ya vamos a ver qué significa esto. También cabe decir, dicho sea de paso, que los irregulares, que serían el otro tipo de polígonos, son cuando tienen todos o algunos lados iguales. Y que los ángulos igual, o sea, los ángulos pueden tener las mismas medidas o pueden ser diferentes. Ya esto ya no es siempre igual como en los polígonos regulares. Entonces, polígonos regulares, lados iguales, ángulos iguales. Polígonos irregulares, lados diferentes, ángulos diferentes. Y quiero que vean este cuadrito que está un poquito abajo y es el que nos muestra los principales polígonos regulares y sus nombres. Entonces, por ejemplo, vean el primero es el pentágono. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Tiene 5. Perfecto. Por ejemplo, si les pregunto el decágono, ¿cuántos lados tiene? ¿Qué? El decágono, 10 lados. 10 lados. Perfecto. Y si les pregunto cómo se llama la figura que tiene 7 lados, Heptágono. hectágono, muy bien. Y si les pregunto cuál es la figura que tiene 9 lados, Nonágono. Nonágono. Nonágono, no, perdón. Nonágono. nonágono, muy bien, muy Ah, bien. nonágono. Nonágono En- era. Entonces, muy bien. Aquí vemos, están en orden. No están los primeros dos, ¿por qué? Porque esos ya los vimos en semanas anteriores, que es el triángulo. El triángulo tiene 3 lados y el cuadrilátero tiene 4. Entonces seguimos con los que nos toca, que empezando por el pentágono que ya mencionamos, luego está el hexágono, el heptágono, el octágono, siguiendo con el nonágono, decágono, endecágono, dodecágono, perdón. ¿Y qué sucede con las figuras cuando tienen de 13 lados en adelante? ¿Cómo los vamos a llamar? Porque imagínense los nombres tan extraños que podrían tener. Y esos nombres no son así. Y aquí abajo está la aclaración. Dice, Polígono regular. De ajá, 15 lados. sí. Los polígonos de 13 lados o más se nombran según el número de lados. Por ejemplo, el polígono de 15 lados se nombra polígono regular de 15 lados, como bien nos decía Verónica. Entonces, por ejemplo, si les pregunto cómo se llama el polígono que tiene 20 lados. Polígono regular de 20 lados. Ok, muy No. bien. Sí, sí, sí. Ujú. Si les pregunto cómo se llama el polígono que tiene 82 lados. Polígono regular de 82 lados. Y si les pregunto cómo se llama el polígono regular de 10 lados. Ese no es polígono regular de 10 lados. Ese se llama decágono. Muy bien, muy bien. Entonces, como ven, los primeros hasta el 12 tienen nombres propios, que son los que aquí se nos dan. Añadiendo a estos el cuadrado, el cuadrilátero y el triángulo. Ujú. Y a partir del 13, polígono regular de X lados. De la cantidad de lados que se indique. Así es, así es. Vamos a la siguiente página, donde está el punto 1.1, que son los elementos del polígono regular. Ya la definición nos indicaba un par, pero aquí vamos a ver lentamente qué es cada una de esas cosas que conforma un polígono. Y dice, ¿ya están todos aquí? Sí. Perfecto. La clase por el formato de tiempo no da tiempo como a ir haciendo los ejercicios del libro, pero por eso creo importante que quien vaya teniendo dudas no las vaya a dejar ni las deje para el final, sino que las vayamos resolviendo sobre la marcha. Entonces dice,
Conocer e identificar los elementos de un polígono le ayudará a construir polígonos regulares exactos y calcular su perímetro y área. Lea cada definición y etiqueten en la figura. Vamos a ver, ¿quién nos quiere? Perdón, sí, identifíquela. ¿Quién nos quiere decir la primera, el lado? ¿Quién la lee? O lo hacemos dedocráticamente. Dice, es que aquí es lo que está en paréntesis, una letra. Sí, ¿O es un uno? es una letra L. Una letra L. Lado L, líneas rectas que forman el polígono y que tienen la misma longitud. Ok, entonces estamos hablando de las líneas rectas, de exteriores. Entonces, ¿logras identificar dónde está la L en el polígono? Abajo. Sí, perfecto. Entonces la L van a ser cada uno de sus lados. Este es un lado, este es otro lado y este es otro lado. Ujú. ¿Cuántos lados va a tener el polígono? 1, 2. ¿Cuántos lados tiene, por ejemplo? 6. 6, dice Mateo. ¿Qué dicen los 5. demás? 5. 5. 5, perfecto. 5 lados, perfecto. Seguimos a la siguiente. ¿Quién nos ayuda a leer? ¿Qué es el vértice? El vértice es puntos de donde se unen dos lados del polígono. Polígono. Perfecto. Entonces, ya habíamos identificado que este es un lado y este es otro lado, ¿verdad? Y así los 5. Entonces, ¿qué es el vértice? El vértice es ese punto donde se están uniendo dos lados. Entonces, aquí está identificado con la letra V. Ya. ¿Cuántos vértices hay en la figura? 3. 1, 2, 3, 4. 5. 5. Muy bien. Avanzamos al siguiente. Alguien de los que no han leído ahorita, que nos lea qué es el centro. Es centro. Es el punto interior que Y que está a la misma distancia de cada vértice. Gracias, Mateo. Le vamos a dar el chance a alguien más que no haya leído ahorita. Perdón. No te ¿A preocupes. cuál, profe? El centro, por favor. El centro. Punto interior que está a la misma distancia de cada vértice. Ok, ¿y dónde ves tú que está el centro? Aquí ¿En la no que está adentro? es este, dices tú. ¿Sí? Perfecto. Sí, como lo dice, el centro es ese punto que se encuentra a la misma distancia de cada vértice o de cada uno de sus lados. Es el punto de en medio, justito. Gracias, Zoila. Glendy, ¿tú nos puedes ayudar con el radio, por favor? No sabemos si nos escucha. Bueno, ¿alguno de los tres que ya participaron que quiera leer el radio? Línea recta que va del centro a cada vértice. Perfecto. Entonces, ¿dónde ves que está el radio? La que está... ¿Dónde están las líneas de las puntas? La línea punteada, ¿verdad? Esta. Ajá. Entonces, ¿qué es el radio? Sí. Ya identificamos qué es el centro. Ya identificamos también cuáles son los vértices, que es donde se unen las dos líneas. Entonces, el radio es la distancia que hay del centro a cada vértice, que va a ser el mismo siempre. ¿Cuántos? Entonces, esto ya lo tenemos. El apotema.
¿Quién nos ayuda con el apotema? Apotema. A. Distancia del centro al punto medio de cada uno de los lados. Ok, y entonces, ¿dónde encontramos el apotema? Es la distancia del punto medio a cada uno de los lados. Y aquí en la figura, ¿dónde está representado? En medio. ¿Verdad? Ujú. Entonces, esta palabrita con el nombre tan extraño que, que, que quizá no hayan escuchado, es esa distancia. ¿De entre qué? Entre el centro, que habíamos identificado Ujú. cuál es, y entre el punto Ujú. medio de un lado. Entonces, el lado, por ejemplo, si lo dividimos justo en dos, encontramos su centro. Y de la distancia del centro de ese lado al centro de la figura va a ser el apotema. Ujú. Y luego el ángulo interno. ¿Quién nos ayuda con el ángulo interno? Son aberturas que se forman entre dos lados consecutivos del polígono. Todos tienen la misma medida. Ok, entonces si se recuerdan cuando nos daba la definición de qué es un polígono regular, nos decía dos cosas. Nos decía primero que tiene, todos sus lados miden lo mismo. Y segundo, que todos sus ángulos miden lo mismo. ¿Qué es el ángulo? Aquí hay una línea y aquí hay otra, ¿verdad? Entonces, donde ven este signo, que es el que representa el ángulo es la abertura que hay entre una línea y la otra. Entonces, hay un instrumento que se llama transportador, que tiene unos numeritos, son como unas medias ruedas, si las han visto. Entonces, si uno pone ese instrumento, si uno pone ese instrumento aquí, pueden medir cuántos grados hay. Y lo que mida este ángulo va a ser lo mismo que este, que este, que este o que este. Todos son iguales. Vamos a la siguiente parte, que es la última parte teórica de nuestra semana, porque me parece, sí. Luego ya entramos a una parte de cálculo, que va a ser la parte 2 de nuestra clase. Entonces, dice 1.2, polígonos regulares y triángulos isósceles. ¿Por qué nos habla de esto? Porque dentro de cada polígono regular vamos a encontrar siempre una característica, y es de que cada polígono se puede descomponer en triángulos isósceles iguales. Descomponer, ¿qué es? Como separar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos triángulos isósceles, que es este que está aquí, vamos a encontrar en un polígono? Tantos como lados tenga la figura. Entonces, por ejemplo, esta figura que tiene 5 lados, ¿cuántos triángulos isósceles va a tener? 5. 5, perfecto. Entonces, aquí vamos a estos dos puntitos de abajo. Bueno, antes vamos a leer para saber más, que es una aclaración para que recordemos qué es un triángulo isósceles. Y dice, un triángulo isósceles tiene dos ángulos y dos lados iguales. Entonces, este ángulo de acá y este ángulo de acá van a ser los que van a ser iguales, al igual que estos lados que están hacia adentro. Entonces, ya sabiendo que un triángulo isósceles es la forma en cómo se puede descomponer una figura, vamos a leer estos dos puntitos de acá que nos ayudan a relacionar esto que estamos viendo ahorita con los puntos que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y dice, si la altura del triángulo mide 6 centímetros, la apotema también mide 6 centímetros. ¿Por qué creen que sea esto? Esta es la altura del triángulo. Y la otra es de abajo, ¿verdad? La dice de 7 centímetros.
Esa todavía no la veamos. Ahorita estamos en la primera. ¿Por qué creen que si la altura del triángulo es 6 centímetros, el apotema de la figura también va a ser 6 centímetros? ¿Qué es el apotema? A ver quién lo recuerda. Distancia del centro al punto medio de cada una de los lados. Perfecto. Entonces, este es nuestro punto medio y este es el punto medio de un lado y este es nuestro centro. Entonces, el apotema es esta distancia de acá. ¿Qué es la altura de un triángulo? Una línea a 90 grados, es decir, recta, así verticalmente, del punto más alto al punto más bajo. Entonces, justo la medida de la altura de los triángulos siempre va a coincidir con el apotema de las figuras. Esto es algo para reconocerlo y aprenderlo. Entonces, cuando les diga la altura del triángulo, perdón, sí, del triángulo, es 6 centímetros, ¿cuánto mide el apotema? Igual, 6 centímetros. Igual. Perfecto. Y ahora vamos a ver la segunda que ya Mateo nos la adelantaba. Y dice, si la base del triángulo mide 7 centímetros, el lado del polígono también mide 7 centímetros. ¿Quién nos explica esto? ¿Por qué creen que esto ocurra así? Que es la medida del triángulo, profe. No se puede dar ni más ni menos. Así como están los 6, también se aumenta los 7 por la distancia. Ok. ¿Cuál es la base del triángulo? ¿Es esta? Sí, profe. Mateo dice que sí. ¿Qué dicen los demás? Esta. ¿O es esta? Ay, ¿Esta será la base del triángulo? O sea, viendo este triángulo, ¿cuál es su base? ¿Dónde se...? esa, la parte de arriba. No, la parte de arriba. Pues la base de un triángulo, como bien lo dice el nombre, va a ser esta línea de abajo. Ah, la parte de arriba. ¿Por qué? Porque de ahí se sostiene, ¿no? Entonces, si trazamos aquí, si trazamos aquí la altura, esta va a ser nuestra base. Siempre la altura y la base se van a encontrar de esta forma, o como que fuera a 90 grados. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen aquí la altura, la base va a estar justo así en contra, ¿verdad? Ok, entonces, ¿por qué dice si la base del triángulo mide 7 centímetros, el lado también va a medir eso? Porque si se dan cuenta, este es uno de los lados de la figura. Y como todos los lados miden 7, Son iguales. con saber que la base mide 7 centímetros, Los demás van a medir igual. Así es, este mide 7, este también mide 7, 7 y 7. Ok, terminamos nuestra parte teórica. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Perfecto. Mateo, Zoila o Glendy, ¿tienen alguna duda? Profe, yo creo que por el momento no, pero si alguna duda nos saca el libro, entonces ahí podemos comentarlo. Claro. Va. Entonces les voy a decir qué vamos a hacer porque a nuestra sesión de Zoom le queda 1 minuto, pero a nuestra clase le quedan aproximadamente 15. Entonces, voy a terminar esta sesión y les voy a mandar otro link para que se puedan meter y ahí terminamos nuestra clase para la siguiente parte. Ahí está, ya empecé a grabar esta otra parte de la clase para después compartírsela y que también la puedan consultar por cualquier duda. Entonces, vamos a aprovecharlo. Dice, ahora vamos a ver cómo encontrar el perímetro y el área de un polígono regular, que son los que estamos viendo esta vez, ¿verdad? Y entonces nos vamos al punto 2.1,
que es el perímetro. Va a ser lo primero que vamos a encontrar. Ok, ¿quién me ayuda a leer este cuadrito? ¿En qué página? Disculpe. Fíjate que yo lo estoy compartiendo aquí, pero si lo quieres en el libro, ahorita Ya, estamos, profe. ya lo Ya. tienes. Sí. Perfecto. Por si alguien no lo ha encontrado, está, La página 54, ¿no? sí, 54, perfecto. Ok. Léenlo, por favor. Lo leo. Profesor, Por perdón, favor. perdón. Fíjese que en mi libro, la página 54 y 55 las tengo en blanco, no las imprimieron. Híjola. Hasta las 56 tengo, pero las 54 y las 55 están en blanco. Ok, ¿alguien más tiene este problema? Yo la tengo bien. Ok. Les voy a compartir un link, porque yo no tengo los libros físicos, pero sí tengo hay un link en internet donde pueden encontrar el libro digital. Ujú. Entonces los voy a compartir por si tuvieran algún error de impresión como el que nos dice hoy Verónica, puedan encontrar esa parte del libro. Qué Muy raro, bien, gracias. Sí, pero pasa. están en blanco. Ok. Zoila, creo que eras tú la que nos habías dicho. Si nos puedes leer este recuadro, De perímetro. por favor. El perímetro es un polígono. Es la medida de su contorno. Se representa con la letra P. Si N es el número de lados que tiene un polígono de lado. Es la medida de cada lado. El perímetro lo obtenemos multiplicando el número de lados por la medida del lado. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Gracias, Zoila. El perímetro, la fórmula siempre la vamos a identificar con la letra P mayúscula. Siempre. Y para el perímetro tenemos que contemplar dos cosas, solo dos cosas. ¿Cuál es la primera? N. N es nuestro número de lados. Entonces, cuando querramos encontrar el polígono, el perímetro de un polígono regular, lo primero es observar o contar cuántos lados tiene. Así como este, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tiene. ¿Ok? ¿Cuál sería el nombre de este polígono regular entonces? Hexágono. Hexágono, muy bien. Entonces, aquí está, tiene 6 lados, ya tenemos N. ¿Qué es L? L va a ser la medida que tiene uno de sus lados. Con que sepamos la de uno, vamos a saber la de los demás, porque recordemos que los lados miden lo mismo. Entonces, ¿cuánto mide uno de los lados de este hexágono? Aquí nos indica el dato. Sí, yo no alcanzo a ver, profe. Perdón. Pero voy a consultar ya a la hora de ponerme a estudiar, voy a consultar con el link. Ok. En este caso, lo que dice es que son 10 centímetros, mide un lado. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el perímetro? Multiplicando n, que es el número de lados, que teníamos que es 6, por L. 10. Ujú. Por 60. 10. Así es. Entonces, 6 por 10, 60. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el perímetro de esta figura? 60. 60. Y recordemos que con nuestras respuestas siempre vamos a poner la unidad, porque siempre está 60, ¿qué, verdad?
porque Ujú. entonces aquí nos indica que son centímetros, entonces vamos a decir que el perímetro son 60 60 centímetros. 60 centímetros. Un ejemplo más. Y a ver quién nos da la respuesta correcta. Alguien que no sea Verónica que nos ayude a resolver este. Y este va a ser un polígono que se llama decágono y que uno de sus lados mide 5 metros. Bueno, 5 centímetros vamos a dejar para que sea, en que se pueda dibujar, por ejemplo. Pero tenemos un decágono cuyo lado mide 5 centímetros. ¿Cuál es la respuesta? Yo la tengo. Yo. Yo. Perdón, profe, ¿cómo dijo? Vuelvo a repetir, es que no puede ser. Le doy la respuesta. Gracias. Vamos a esperar. Mira, Mateo. El nombre de la figura es un decágono y sus lados miden 5 centímetros. Entonces lo que tienes que buscar es qué valor tiene n y qué valor tiene l. Un decágono cuyos lados miden 5 centímetros. Me cago en el hijo, yo escuché que te cambio. Ah, no, decágono. Ay. Ya. Voy a dar una pista y es de que el decágono Me tiene hacen sufrir. 10 lados. A la que fácil. Entonces, si el decágono tiene 10 lados y cada uno de sus lados mide 5 centímetros, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí, pero no le puedo decir que si no. Me baja puntos. 50. 50. Perfecto, Mateo. 100 puntos. Gracias. Ya gané mis 100 puntos de la... Vamos a seguir al siguiente y es el área. Entonces esta quiero que me sigan de cerca porque es un poco más extenso lo que vamos a abarcar. Y entonces voy a leer yo. Dice 2.2 área. Y dice, según aprendimos en el apartado 1.2, polígonos regulares y triángulos isósceles, todos los polígonos regulares se pueden descomponer en triángulos isósceles iguales. Así que para calcular el área de un polímero regular, multiplicamos el número de triángulos por el área de uno de estos. Entonces, ¿qué dice aquí? Es de que cada polígono, depende del número de lados que tenga, va a tener la misma cantidad de triángulos isósceles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que encontrar el área de uno de esos triángulos, porque con encontrar el área de uno solo de esos triángulos, ya vamos a poder encontrar el área de todo el polígono. ¿Cómo? Multiplicando el área de ese triángulo por el número de lados. Y aquí está la fórmula, dice. La base del triángulo es la medida del lado. Entonces la vamos a poner como L, el lado del polígono. Y su altura es la medida de la apotema, la cual es A. Entonces aquí solo es cambiar los signos, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo. De esta medida y de esta medida. El área del triángulo, de este triángulo es. Entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrar el área de un triángulo? Su lado por el apotema partido 2. Y voy a bajar aquí. Y dice, ya vimos que n es el número de lados de un polígono. Por lo tanto, n
también es el número de triángulos del polígono, que es lo que les explicaba, que va a tener tantos triángulos isósceles como lados, siempre. Entonces aquí está lo importante, dice. Al multiplicar el número de triángulos por el área de un triángulo, obtenemos. Y esta es la fórmula que nos va a servir, esta que está en anaranjado. Dice A mayúscula, que es el símbolo del área, es igual a N por L por A. Todo eso dividido entre 2. N es el número de lados de la figura. L es la medida de sus lados. Esta fórmula cópienla en su cuaderno que les va a servir. Y A es la medida de la potencia, que va del centro al punto medio de uno de los lados. Muy bien. Entonces, para esta primera fórmula vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya todos tienen dónde escribir? Perfecto. ¿Zoila también y Verónica? Sí, ya. Profe. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces yo les voy a dar los datos porque siempre van a ser así los problemas que ya les den los datos. Y ustedes solamente aplican la fórmula. Entonces en la figura que estamos contemplando va a ser un pentágono, que es decir, tiene 5 lados. Cada lado del pentágono mide 10 centímetros. Y la medida del apotema, déjenme ver ahorita cuál es. Profe, ¿cómo es la primera? Y es que del lado, ¿verdad? Ajá, ahorita. Ok. Es un pentágono de 5 lados. Hola. Su lado mide 10 centímetros y la medida del Cada lado. apotema mide 4. Encuentren por favor el área. Tema. Profe, le repito, dice, el pentágono tiene 10 lados y el tema mide 4 lados. Así, ¿no? Cada lado. Ok, lo voy a repetir, Es un pentágono. ¿Cuántos lados tiene un pentágono, Mateo? En los lados. ¿Cuántos? 10 lados. El pentágono tiene 5. Cualquier duda puedes revisar la tablita que está un poco adelante en las páginas que hemos visto. Entonces el pentágono tiene 5 lados. Cada uno de sus lados mide 10 centímetros y el apotema mide 4 centímetros. ¿Cuál es el área? Menor 420. Bueno, es que ya viene lo de música. O sea, tiene 5 lados. 5 lados. Cada lado mide 10. 4. 5 lados. Eso sí, adelante. 54. Recordate que aquí es una multiplicación. 5 lados. Cada lado mide 10 centímetros. 5 por 10 igual 50. Dividido 4.
Dividido 4. Ay, no. 12.5. Sí. Todavía no has llegado a la respuesta, Mateo. Recordate que todavía no has llegado. Recordate que tienen que multiplicar las tres cosas de arriba y al final lo dividen entre 2. Ah, ya. 5 por 10, 50 por 4. Profe, ¿será que le puedo resolver la respuesta? Por 4. 4 Sí, con mucho gusto. Ahorita les voy a mostrar cómo se resuelve. dividido entre 2. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? 100 sale, ¿no? Sí, 100. Muy bien, Verónica. Vamos a explicarlo siempre. El área, habíamos dicho, se hace resolviendo. N por L por A, que es el apotema, dividido 2, ¿verdad? Ujú. Entonces, en este caso que tenemos aquí, les había dicho que teníamos un pentágono, tiene 5 lados. Cada lado mide 10 centímetros. Entonces aquí tenemos 10, que es la medida del lado. Y el apotema, les decía que es 4. Entonces si multiplicamos rápidamente, 5 por 10 es 50. Y si eso lo multiplicamos por 4, es 200, ¿verdad? 50 más 50 más 50 más 50, 200. Nos queda aquí 200 dividido 2. ¿Y cuánto es 200 dividido 2? 100. 100, perfecto. Entonces nuestra área es igual a 100 en gotitas. Unas 2 gotitas de hámster, como el chiquitito, digo yo, con una gota. Ok, entonces con esto llegamos al final de nuestra clase de hoy. Ay, sí. Permítame. Les agradezco haber llegado hasta acá. Mateo creo que perdió su conexión ahorita y un día no se pudo volver a conectar, pero gracias Oila y Verónica por estar aquí. Nos vemos A pronto usted. y Gracias. les mando por WhatsApp la tarea que queda asignada. Ajá, y si es tan amable, me manda el link para ver el libro, porque como yo no tengo nada aquí, Con mucho gusto. tengo las 2 páginas en blanco. Ahorita mismo lo voy a hacer entonces. Gracias, muy amable. Gracias, profe. Bueno, soy la buena Verónica. Que tengan feliz fin de semana. Feliz tarde. Adiós.